Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 22 del tiempo ordinario, ciclo A. En la primera lectura nos encontramos con el profeta Jeremías. Jeremías es perseguido y su vida amenazada por comunicarle al rey y al pueblo, de parte de Dios, que la desgracia se avecina como consecuencia de su infidelidad a Dios y a la alianza. En efecto, Nabucodonosor conquista Jerusalén en el año 597 a.C. El texto que leemos proviene de los primeros versículos de la quinta confesión de Jeremías, pronunciada probablemente hacia los años 605-604 a.C., durante el reinado de Joaquim. Las confesiones son textos que recogen los sentimientos más íntimos del profeta. La palabra del Señor comunicada por Jeremías se cumplirá, tanto si anuncia la destrucción como si proclama la salvación. Pero, como es lógico, no será bien recibida cuando anuncie violencia y destrucción, dice el versículo 8, sino que le ocasionará oprobio y desprecio a diario, como él mismo indica en ese versículo. Esto hace que Jeremías desee renunciar a su vocación. Versículo 9 dice: pensé en olvidarme del asunto y dije, no lo recordaré, no volveré a hablar en su nombre. Pero la atracción de la llamada de Dios es irresistible. Versículo 7, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Has sido más fuerte que yo y me has podido. A pesar del sufrimiento que le acarrea, Jeremías se mantiene fiel a su vocación. La vacilación del profeta ante la misión y sus exigencias se debe a que experimenta la enorme distancia entre su voluntad y la voluntad de Dios. El drama que vive Jeremías es fruto de su encuentro con el verdadero Dios, un encuentro que exige negarse a sí mismo y perder la vida para identificarse con la voluntad de Dios. El hombre, dejándose seducir, como dice Jeremías, en realidad se entrega a quien tiene el derecho de tomarle, a Dios. Es lo que hace Cristo toda su vida, hasta la consumación en la cruz. Es lo que se requiere del cristiano, de ti y de mí, para poder celebrar una auténtica Eucaristía. Comentemos la segunda lectura. En el versículo primero de este trocito de la carta a los Romanos, tomado del capítulo 12, encontramos: San Pablo nos dice que el culto cristiano es entregarse a Dios como sacrificio vivo. Es la expresión que utiliza. O sea, la persona y su vida, todo lo que es, puede y tiene, se entrega a vivir la voluntad de Dios, que es lo mismo que decir, se niega a sí mismo para afirmarse en lo que Dios quiere. Se niega a hacer su voluntad para afirmarse en la voluntad de Dios, con todo lo que es, puede y tiene, y se convierte en sacrificio vivo.
El culto puramente material y exterior queda, por tanto, abolido. Dios quiere un culto espiritual, como dice el versículo 1, un culto espiritual e interior. Así se lo dice Jesús a la samaritana. Este culto interior, que consiste en ajustar la voluntad humana a la divina, hace que no solo las palabras y acciones del rito, sino toda la vida se convierta en culto, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El rito ya no es algo aislado de la vida para cumplir, entre comillas, con Dios, sino que es la celebración ritual de una vida entregada a Dios. La misa es la celebración de la entrega de Jesús al Padre como sacrificio vivo. Entrega a la que nosotros unimos nuestra propia entrega como sacrificio vivo. La ordenación general del misal romano, en el número 95, lo expresa así, y cito: en la celebración de la misa, los fieles forman la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, el sacerdocio real, para dar gracias a Dios y ofrecer, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él, la víctima inmaculada, y aprender a ofrecerse a sí mismos. Cierro la cita. Y el Concilio Vaticano II, en la Presbyterorum Ordinis número 2, señala, cito: por la predicación apostólica del Evangelio se convoca y congrega el pueblo de Dios, de suerte que todos los que a este pueblo pertenecen, por estar santificados por el Espíritu Santo, se ofrezcan a sí mismos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Cierro la cita. Y obviamente reconocemos esta última frase tomada de la lectura de hoy, del versículo 1 del capítulo 12 de la Carta a los Romanos. Continuamos leyendo del Vaticano II, esta vez del Lumen Gentium, número 34, donde nos dice: todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera, también los laicos, como adoradores que en todas partes llevan una conducta santa, consagran el mundo mismo a Dios. Cierro la cita. Una cita muy importante. Todas estas citas que les he compartido hablan de el ofrecimiento como sacrificio vivo, santo, hostia viva, santa, agradable a Dios, del bautizado. No es simplemente que el sacerdote ofrezca el sacrificio de Cristo y lo vuelva a realizar sobre el altar, lo haga presente sobre el altar, sino que nosotros, todos los bautizados, tenemos que asociarnos a ese sacrificio de Cristo que se nos hace presente en la Eucaristía con nuestro sacrificio personal, el sacrificio de nuestra vida entregada a la voluntad de Dios y que ritualmente entregamos en la Santa Misa junto con la ofrenda de Cristo al Padre. Esto es muy importante entenderlo, pero sobre todo vivirlo. Vivir así exige que Dios nos renueve la mente, como dice San Pablo en el versículo 2. Es decir, renueve nuestro modo de pensar. Y también el corazón, es decir, nuestro modo de ser.
que Dios renueve nuestra mente y nuestro corazón, nuestro modo de pensar y nuestro modo de ser. A esto lo llamamos la conversión. Dios tiene que convertirnos. Obviamente nosotros tenemos que dejarnos, pero Él realiza la transformación de nuestra mente y nuestro corazón para que podamos ver como Él ve, querer como Él quiere, querer lo que Él quiere, etc. Y de este modo, como dice San Pablo, poder discernir cuál es la voluntad de Dios y cumplirla. Claro está, esto no es posible si nos amoldamos a este mundo, como señala San Pablo en el versículo 2. Son opciones excluyentes. O nos amoldamos al mundo o nos convertimos. O pensamos, queremos y actuamos como el mundo, o pensamos, queremos y actuamos como Dios. Por eso hay que controlar el adoctrinamiento que el mundo ejerce sobre nosotros a través de los medios de comunicación, las lecturas, la música, el cine y los videos, las conversaciones, etcétera, etcétera. Como en el caso de los alimentos y las medicinas, hay que saber escoger lo que consumimos y controlar las porciones para que no nos hagan daño. Y a la vez, hay que fomentar todo lo que le permite a Dios renovar nuestra mente y nuestro corazón. La oración diaria, el silencio, la lección divina, la formación continua en la fe, la confesión mensual, la misa bien preparada, el servicio generoso y desinteresado a los demás en nuestra familia, vecindario, parroquia, trabajo, escuela, sirviendo generosamente con lo que somos, tenemos y podemos. Pasemos entonces a comentar el Evangelio. En el pasaje anterior al Evangelio de hoy, y que leímos el domingo pasado, Pedro, por revelación del Padre, confiesa que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Mateo capítulo 16, versículo 16. Ahora Jesús va a revelarle a los discípulos las consecuencias de su mesianismo, tanto para él como para sus discípulos. Jesús no será un Mesías triunfante y poderoso a la manera humana. Será el siervo sufriente del Señor profetizado por Isaías en sus 4 cánticos. No solo sufrirá físicamente, sino que será rechazado, despreciado y humillado. Jesús manifiesta a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Versículo 21. La expresión tenía que indica algo establecido por Dios, que necesariamente se va a cumplir, como estaba profetizado. Pero el sufrimiento y rechazo no son el fin de la disposición divina, sino que conducen a la resurrección. Si antes, el domingo pasado, Pedro se dejó guiar por el Padre para confesar el mesianismo de Jesús, ahora se deja guiar por los criterios del mundo y concretamente por los de la concepción judía del Mesías. Al tratar de impedir, seguro que con la mejor de las intenciones, que lo establecido por Dios se cumpla, Pedro se coloca contra la voluntad de Dios, contra Dios, y se convierte en piedra de tropiezo para Jesús. Por eso Jesús lo llama Satanás, versículo 23. En arameo, chatán tenía el sentido de adversario, enemigo, acusador. Y la raíz, SHTN, tiene el sentido de impedir
hostigar, oponerse. Satanás era como se le llamaba al demonio, al diablo, por ser el principal adversario y enemigo de Dios. La expresión ponte detrás de mí que encontramos en el versículo 23 es muy gráfica. No somos nosotros quienes le indicamos a Jesús el camino a seguir, sino Él quien nos lo indica a nosotros. Y para ello tenemos que caminar detrás de Él. Jesús explica claramente la causa de la oposición de Pedro a la voluntad de Dios. Dice, tú piensas como los hombres, no como Dios. Versículo 23. Por eso San Pablo, en la segunda lectura de hoy, insiste, no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente. Romanos 12:2. Quien no piensa como Dios, se hace aliado de Satanás. A esto lo llama el Papa Francisco mundanidad. Así lo encontramos en su Evangelii Gaudium, números 93 al 97. A continuación, Jesús explica su seguimiento, ponerse detrás de Él. Lo explica con la imagen de la cruz. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Versículo 24. Cargar con la cruz se refiere al momento en que el condenado a muerte en cruz la cargaba en sus hombros y recorría, ante el desprecio del pueblo, el camino hasta el lugar de su ejecución. Cargar con la cruz implica el sufrimiento moral de ser expulsado del pueblo y despojado de todo en la vida, para luego morir de una manera indigna de un ser humano, con un sufrimiento físico intenso y prolongado. El condenado a morir en la cruz era considerado ya desde el momento de la condena un muerto. La cruz, el sufrimiento, forma parte del seguimiento de Jesús. Esta renuncia es parte del seguimiento de Jesús. Para tomar la cruz hay que considerarse muerto, entre comillas. Hay que entregar primero la vida a Dios. No hay seguimiento si no se toma la cruz, si no se entrega primero la vida a Dios. Lo que da sentido a cargar la cruz no es el sufrimiento que comporta, ni siquiera el entregar la vida, sino el hecho de que la vida se le entrega a Dios mediante el cumplimiento de su voluntad, como en el caso de Jesucristo. Sin esto, cargar la cruz es una necedad y una locura. Cargar la cruz y morir en ella no es un fin en sí mismo, sino que es el camino para resucitar a la vida eterna, a la vida divina, como sucederá con Jesucristo cuando llegue a Jerusalén. La llamada de Jesús a cargar la cruz siguiéndole no es una invitación a sufrir más que los demás, tampoco menos. Se trata de darle sentido al sufrimiento, haciendo que valga la pena porque se sufre con Cristo, se experimenta su protección y ayuda y se alcanza la vida verdadera. Hay solamente dos opciones: entregar la vida a Dios o perderla. Así nos dice el versículo 25. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Salvar su vida se refiere a tomar las riendas de la vida, a vivirla por sí mismo y para sí mismo, según el propio criterio y voluntad. Perder la vida por Jesús se refiere a lo contrario,
es vivir la vida con Jesús y en Jesús para los demás, según el criterio y la voluntad de Dios. El resultado de lo primero será, incluso contra lo que pueda parecernos, perder la vida. No amar con el amor que es Dios y que Él nos participa cuando seguimos su voluntad es un suicidio existencial. El resultado de lo segundo será también contra lo que pueda parecer, e incluso si conlleva entregar la vida terrena por amor, será salvar la vida. Porque amar con y en Dios es tener a Dios, que es amor, es tener la vida divina, que es eterna. En el versículo 26 dice Jesús: pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Con estas preguntas, cuya respuesta está implícita, Jesús quiere hacernos ver que el hombre no puede darse a sí mismo lo que solo Dios es, tiene y da. Podrá ganar el mundo entero, si Dios se lo permite, claro está. Pero no se puede dar a sí mismo la vida divina, la comunión de vida con Dios. Al igual que en el Evangelio del domingo pasado, Jesús se refiere a sí mismo con la expresión el Hijo del Hombre, que está tomada del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13. Para el judío contemporáneo de Jesús, esta expresión era sinónimo del Mesías. Al aplicársela después de la confesión de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y después del anuncio de su pasión y la explicación de lo que supone ser su discípulo y cargar la cruz, el lector del Evangelio ya no puede entender el mesianismo de Jesús, sino en el sentido del siervo sufriente del Señor profetizado por Isaías. Porque es el Hijo del Dios vivo, el mismo siervo sufriente que morirá en la cruz, resucitará al tercer día y además vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. Versículo 27. Es momento de repasar cómo estamos cargando la cruz, caminando detrás de Jesús. ¿Quiero salvar la vida o perderla por Jesús? Revisemos también hasta qué punto estamos poniendo los medios para que Dios renueve nuestra mente y nuestro corazón y nos purifique de la mundanidad. ¿Pienso como los hombres o como Dios? ¿En qué cosas? ¿Sobre qué asuntos? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.